Buenas noches, profesor. Bueno, voy a dar una pequeña socialización de nuestro ensayo. El grupo está conformado por Dana Alexandra Montaña Mosquera y Osman Sebastián Monroy Morales. El título de nuestro ensayo es Dilemas morales en un mundo corrupto, reflexiones sobre ética y sus conjeturas. Bueno, aquí tenemos las bibliografías, algunos artículos de internet. Bueno, la introducción, vamos a dar un pequeño énfasis de qué es lo que vamos a hablar en todo el ensayo. La corrupción es un tema que lamentablemente afecta a muchos municipios, socavando la confianza en las instituciones y obstaculizando el desarrollo equitativo y sostenible. Al introducir el tema de la corrupción en tu municipio, es importante destacar la importancia de abordar este problema de manera proactiva y colaborativa. Se hablarán de ejemplos concretos de corrupción que hayan tenido un impacto negativo en la comunidad local, como malversaciones de fondos, nepotismo o falta de transparencia en la gestión pública. Luego es útil resaltar las consecuencias de la corrupción en términos de recursos desperdiciados, servicios públicos deficientes y desigualdad social. Además, mencionará iniciativas o acciones que se estén llevando a cabo para combatir la corrupción en el municipio, como campañas de sensibilización, fortalecimiento y mecanismos de rendición de cuentas o promoción de la transparencia en gestión pública. Bueno, teniendo claro que pues somos un grupo por dos regiones muy apartadas. Yo soy de Casanare y mi compañera es de Buenaventura. Claramente, eh, pues allá el impacto de la corrupción es más amplio, porque pues en todas las regiones hay corrupción, sino que pues en Buenaventura el tema es más amplio. Entonces pues se hizo un pequeño relato de, de todos los alcaldes que ha tenido Buenaventura y de todas las acciones y, y demás temas perjudiciales que ellos han tenido. Entonces, pues aquí tenemos un relato donde, pues, iniciando el relato dice Buenaventura, el municipio más corrupto de Colombia. Pues aquí se da todo el relato y se finaliza el relato con algo que supuestamente era muy claro, que el último alcalde que, que tomó la vocería y que fue elegido con 40.000 votos, eh, pues se tuvo la desgracia que le tocó irse del municipio. Por, pues ya se sabe que fueron por amenazas y demás, pero pues claramente no tiene ninguna investigación y nada sobre el tema. Entonces, pues eh, esto es lo que se tiene y un relato amplio y suficiente de los alcaldes que han tenido investigación en Buenaventura. Bueno, ya tenemos aquí la parte de todo el tema que se llevó a cabo en ética y todo su tema de material de estudio, ¿no? Donde damos una amplia eh, solución o explicación de todo de lo que se pudo resumir en este ensayo. Bueno, dice, la corrupción puede presentarse por diversas razones y suele ser el resultado de una combinación de factores sociales, económicos y políticos. Algunas de las causas comunes de la corrupción incluyen falta de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas, la debilidad de los sistemas legales y judiciales, la concentración excesiva de poder en manos de pocas personas, la desigualdad económica, la cultura, la impunidad y la falta de valores éticos en la sociedad. También es importante considerar el papel que juegan las oportunidades para el enriquecimiento ilícito, así como la presión social y económica que puede llevar a algunas personas a participar en actos de corrupción.
La corrupción es un problema complejo que requiere un enfoque integral para combinarla. Bueno, para nadie no es un secreto que en algún momento incluso pues el tema de la parapolítica enlodó a todo el país. Eh, Hay que tener claro que más del 80% de los alcaldes tuvieron que entrar en esta política pública, mal llamada política pública, que fueron los paramilitares, y que llevaron a cabo demasiadas barbaridades que les tocó, por, por, por no decirlo de otra manera, llegar a esta conclusión de entrar en este mal vicio de la corrupción. La corrupción es estrechamente relacionada, la corrupción está estrechamente relacionada con la ética, ya que implica un comportamiento deshonesto, inmoral y contrario a los principios éticos fundamentales. La ética se refiere a los principios morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. La corrupción presenta una violación flagrante de estos principios. Cuando hablamos de corrupción, nos referimos a acciones como el soborno, la malversación de fondos públicos, el nepotismo y el favoritismo que van en contra de los valores éticos de integridad, justicia, equidad y responsabilidad. La corrupción socava la confianza en las instituciones, distorsiona la toma de decisiones y perpetúa la desigualdad. Desde una perspectiva ética, combatir la corrupción implica promover la transparencia, la responsabilidad, la justicia y el respeto por el bien común, fomentar una cultura, eso es muy importante. Yo creo que esta es la base fundamental para darle otro manejo que no sea como lo venía haciendo el país con sangre, ¿no? Es fomentar una cultura de ética en la sociedad y en las instituciones es fundamental para prevenir y erradicar la corrupción. Yo sí creo que eh, en las instituciones públicas, ojalá las más lejanas y las más vulnerables, deberían tener claro eh, esta cultura de qué significa un recurso público, qué, qué bienes, qué servicios y qué responsabilidad lleva a todo esto. Yo creo que desde ahí, desde ese pilar, se puede dar un paso gigante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del pensamiento abstracto. Podemos cuestionar, perspex- podemos cuestionar nuestras perspectivas del mundo, explorar nuevas perspectivas y desarrollar una comprensión más amplia de la realidad. Esto puede llevarnos a apreciar la belleza en lo sutil, a comprender la complejidad de las relaciones humanas y a cuestionar las estructuras conceptuales que damos por sentadas. La reflexión sobre los pensamientos abstractos también puede nutrir nuestra capacidad de empatía, imaginación y resolución de problemas, ya que nos invita a considerar posibilidades más allá de lo evidente. Además, puede enriquecer nuestra experiencia estética, filosófica y espiritual. Claramente nosotros tenemos que dejar a un lado el pensamiento mm, cerrado y poco lleno de la verdad absoluta, ¿no? Entonces tenemos que tener algo más amplio para poder nutrir, para poder quedarnos con lo mejor de cada crítica y de cada estudio que se hace. Bueno, tenemos un ejemplo del razonamiento. Podemos examinar nuestras propias estructuras mentales, identificando posibles sesgos cognitivos y mejorar nuestra capacidad para argumentar de manera coherente. También nos permite comprender cómo el razonamiento puede variar en diferentes contextos culturales, sociales e individuales. Además, reflexionar sobre los razonamientos nos lleva a explorar la relación entre lógica y la intuición,
la influencia de las emociones en nuestras decisiones racionales y la importancia de mantener una mente abierta ante nuevas ideas y perspectivas. Claramente, uno a veces eh, lee o tiene cultura general sobre historia y, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de leer los padres de la economía y demás, de todo el tema de creación de Estado y claramente los griegos fueron nuestro pilar y ellos decían que claramente nosotros todos teníamos eh, una actividad, todos deberíamos tener una actividad, no tendríamos que ser meramente vividores de un territorio, sino verdaderamente tener una función. Después de que eso se lleve a cabo y verdaderamente nosotros como tercer mundo ya no lo tengamos claro, eh, podemos organizar un mejor país. Ejemplo de los pensamientos y el desarrollo, ejemplo de pensamiento, desarrollo y elaborado. Es importante considerar cómo podemos cultivar esta habilidad en nosotros mismos y en otros. Esto puede fomentar curiosidad intelectual, promover el análisis profundo en un lugar de respuestas superficiales y valorar de los orígenes en el planteamiento y resolución de problemas. Pues aquí tenemos un ejemplo claro en que todo tiene que tener un pre-propósito y, y tenemos que tener amplios criterios y conocimientos, o más bien tener la mente abierta a diferentes dificultades y solución de problemas. Bueno, aquí en el cuarto punto tenemos que nos dice que tomemos las 7 conjeturas, tomemos las 4 primeras. En ellas tenemos el utilitarismo, el egoísmo, ética deontológica y ética de los derechos. El utilitarismo muchas veces lo confundimos con ser autoritario y no es así. Esa teoría moral se enfoca en maximizar el bienestar y el bienestar o la felicidad general, sin importar las consecuencias para individuos específicos. Entonces, este es un tema como son que son más, es un tema más de perfección para encontrar la felicidad general y un gran bienestar. Entonces tenemos el egoísmo, ¿no? Esta teoría moral se centra únicamente en el interés propio de la gente moral. Ética deontológica. Esta teoría moral se enfoca en la naturaleza intrínseca de los actos en lugar de sus resultados. Este es un tema más del seguimiento de otras teorías y de ser más apasionados, pero no obstante olvidando verdaderamente la naturaleza del comportamiento del ser humano. Ética de los derechos. Esta teoría moral se centra en proteger los derechos individuales, incluso si eso va en contra de maximizar el bienestar general. Pues este tema es muy grande y muy amplio porque muchas veces se estudió o se estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, inicialmente era cómo me debo comportar o cómo se debe comportar para que exista una soberanía en un territorio. Entonces, cada vez se fue creando una mejor línea donde en este momento el derecho fundamental es la vida, ¿sí? Y desde ahí tenemos muchos más derechos que no se le pueden violar al ser humano porque sería algo no ético, no moral. Bueno, aquí tengo un ejemplo de, de la aplicación de la ética deontológica. Sería la prohibición, sería la prohibición de matar a un inocente, incluso si eso resulta en un mayor bienestar general. Según esta teoría, el acto de matar al inocente sería moralmente incorrecto,
independiente de sus consecuencias. Claramente, como lo mencioné, si se lleva un patrón de, de cultura, de costumbres, de religión, esto no nos da el derecho de, de seguir una orden de esa, porque ya nosotros, o sea, no estaría bien, pasaría por encima de estos temas. Bueno, una pequeña conclusión. Dice, la corrupción en el municipio tiene efectos perjudiciales que van más allá de los económicos, socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones, eh, y generando un impacto negativo en el desarrollo integral de la comunidad. Es fundamental concluir que la lucha contra la corrupción requiere el compromiso activo de los sectores en la sociedad, incluyendo a los ciudadanos, funcionarios públicos y líderes comunitarios. Dice, al reflexionar sobre la corrupción en tu municipio es importante resaltar la necesidad de promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas, ética y la gestión pública. Esto puede implicar el fortalecimiento y mecanismo de control a la implementación de políticas de anticorrupción efectivas y en fomento de una participación ciudadana informada y comprendida. Además es crucial enfatizar la importancia de denunciar y combinar activamente cualquier manifestación de corrupción, así como apoyar a aquellas que toman la medida para promover la integridad y la honestidad en el gobierno local. En última instancia, la conclusión sobre la corrupción en tu municipio debería destacar la necesidad continua de trabajar hacia un entorno donde prevalezcan los valores éticos, donde los recursos públicos se administren con responsabilidad y equidad en beneficio de toda la comunidad. Todo esto es un tema eh, demasiado claro y deberías tener una sola línea y sería la línea de la buena gestión pública, de la buena creación de Estado, de la buena entrega de que de un buen, bueno, la buena entrega ahí se me fue, la entrega de cuentas públicas, el buen plan de desarrollo y pues no olvidar el pequeño tema que a veces dejamos a un lado porque pensamos que estamos en otro mundo, es la inseguridad, que esto prevalece a estas comunidades tan vulnerables, que se le puede exigir de un tema moral, pero también se puede entender desde un tema de miedos. Entonces, pues esta es la pequeña conclusión de este video. Entonces, espero haber sido muy claro y muchísimas gracias porque me llevo una buena perspectiva de esta clase y de todo lo bien y sumatorio que lo fue todo este material de estudio y todo lo que hemos visto. Gracias.